Hola, buenos días. Yo soy Claudia Cesaroni, soy profe adjunta de la cátedra de Lucas Arrimada de Derecho Constitucional en el Instituto Universitario de Derechos Humanos Madre de Plaza de Mayo. Y este es un pequeño video sobre la clase que vamos a dar el día martes 12 de abril. Pero bueno, este es un video que voy a intentar dejarles con algunas ideas fundamentales como para refrescarles lo que demos mañana o por si no pueden asistir. Nuestra clase se llama Garantías Constitucionales del Proceso Penal y es uno de los aspectos, a mi juicio, más importantes en términos de efectos prácticos de lo que dice la Constitución, lo que permite la Constitución o la Constitución como herramienta para dar pelea en casos concretos que tienen que ver con la afectación de derechos básicos como la vida, la integridad física y la libertad. Una primera cuestión que me parece importante dejar en claro es que cuando hablamos del proceso penal, hablamos del primer momento en que una persona es señalada, imputada y por supuesto detenida, privada de libertad, porque se la acusa de haber cometido un delito, hasta el momento en que terminan todas las consecuencias derivadas de ese delito. Es decir, todo ese periodo que va desde el momento del señalamiento o la imputación por la comisión de un delito, la detención, el procesamiento, con o sin privación de libertad, la privación de libertad hasta el momento del juicio, el juicio, la condena, las distintas instancias que atraviesa esa condena, la ejecución de la pena, eventualmente los derechos de la ejecución de la pena, las salidas transitorias, la libertad condicional y el agotamiento de la pena. Todas esas instancias forman parte del proceso penal e incluso podríamos pensar que también es parte del proceso penal el proceso de reinserción de la persona que ha atravesado todo ese proceso penal y que también en ese periodo de reinserción goza o debería gozar, porque aquí vamos a estar hablando todo el tiempo de lo que dice la Constitución y lo que pasa en la práctica, ¿no? Debería gozar de derechos constitucionales. Y yo entiendo que un derecho constitucional es el derecho justamente a la reinserción. Ahora, fíjense que un primer problema es el lugar que ocupa la ejecución de la pena, que en la vida de una persona puede significar la mayor parte del tiempo de ese proceso penal, ¿no? Porque una persona puede ser detenida, procesada, condenada, supongamos idealmente que todo eso pasa en 2 años. Bueno, por ahí después tiene que pasar 20 presa. Entonces, todo ese periodo que en la vida real de esa persona ocupa un montón de tiempo, es el menos mirado, el menos atendido, al que menos tiempo se le dedica, el que menos especialización e interés provoca en la mayoría de los y las abogadas, y es efectivamente el que más incide en la vida concreta de las personas. La segunda cuestión que a mí me parece importante destacar es que el impacto de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en nuestra Constitución en el año 1994, el impacto concreto en cuanto a garantizar los derechos de las personas que atraviesan un proceso penal es obligación de todos los operadores del sistema penal. Aquí yo voy a compartirles luego un texto de la supervisión de sentencia en el caso Mendoza, que es un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sentencia en el año 2013 y un reciente documento, una resolución en el marco de la supervisión de esa sentencia, dice muy expresamente, muy claramente, que como parte del proceso de deber de no repetición que tienen los estados una vez que un caso llega al sistema interamericano de derechos humanos, justamente mientras
como parte de ese proceso de no repetición, mientras no se produzcan las reformas legales que la Corte Interamericana le dijo al Estado argentino que en este caso tenía que aplicar, que después lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero mientras eso no sucede, ¿qué le dice la Corte al Estado? La Corte al Estado le dice: todos los operadores del sistema penal tienen la obligación de, cuando intervienen en un momento de algún proceso que esté vinculado a este tipo de violación de derechos humanos, tienen el deber de hacer todos los actos jurídicos necesarios para aplicar lo que nosotros decimos, lo que esta Corte está diciendo, ¿no? Para que se respeten los derechos constitucionales y convencionales de estas personas. Y yo quiero decir, cuando decimos convencionales, es lo mismo que decir constitucionales, porque las convenciones, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en este caso, o el pacto, llamado Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen jerarquía constitucional. Entonces, esa distinción que uno a veces hace o dice, esto es constitucional, esto es convencional, en realidad estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Son convenciones que tienen jerarquía constitucional. Las garantías del proceso penal son las garantías clásicas del derecho penal liberal reinterpretadas, entonces las tenemos que entender reinterpretadas por los informes y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, la garantía del plazo razonable es una garantía vinculada al debido proceso, es decir, un proceso, ¿no? Para que el debido proceso reconocido en nuestra Constitución Nacional, nosotros vamos al artículo 18 y encontramos: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Es inviolable la defensa en juicio, el domicilio es inviolable, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando del debido proceso. Ahora, esa garantía del debido proceso se le agrega la garantía del plazo razonable, porque ese proceso no puede durar, no debería durar décadas, ¿no? Entonces, debemos reinterpretar esta garantía del debido proceso junto con, en este caso, la garantía del plazo razonable. El fallo Giroldi nos da algunos elementos, el fallo Giroldi de la Corte Suprema, sobre las pautas de interpretación de los informes y de las sentencias. Ustedes saben que cuando un caso llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay informes de admisibilidad e informes de fondo y las sentencias de la Corte Interamericana. Los informes son de la Comisión Interamericana, las sentencias son de la Corte. Esto que parece una obviedad, yo insisto a tenerlo muy en cuenta, porque hay habitualmente, incluso de parte de abogados y abogadas, equivocaciones o confusiones en cuanto a qué es la Comisión y qué es la Corte. La Comisión Interamericana es el ámbito al cual llegan las denuncias que hacen las víctimas de alguno de los países que reconocen la jurisdicción de la Comisión y de la Corte, para hacer cuando un caso no es resuelto en el país de origen, en todas las instancias posibles, digamos. La Comisión hace primero un informe de admisibilidad. El informe de admisibilidad es un informe que es formal, digamos, aunque no del todo, ¿no? Porque determina si se cumplen todos los requisitos técnicos para que ese caso pueda ser aceptado. Y uno de los requisitos, por ejemplo, es que hayan intervenido todas las instancias del país que corresponde, ¿no? En este caso, hasta la Corte, que haya terminado, que ya no se pueda seguir apelando, que ya no se pueda seguir discutiendo. En nuestro caso, una queja, por ejemplo, rechazada. Pero además, que no hayan pasado más de 6 meses de esa última intervención de la Corte. También hay una excepción a este requisito, que es que la Corte tarde mucho tiempo en responder, ¿no? Ustedes saben que en nuestro país las quejas tardan un montón de tiempo. Voy a cortar acá porque pasaron 10 minutos. Voy a cortar y voy a seguir en otro video.